Atención a la última hora de la Casa Real Española porque se ha filtrado una de las normas de Leticia un tanto excéntrica. Todo esto tras la pillada este pasado fin de semana acudiendo sola sin Felipe y con su maquilladora, con una amiga, a ver una película que está pegando bastante fuerte de corte social. Pero bueno, la noticia de hoy es un poco esta extraña exigencia de Leticia a sus equipos de seguridad. Lo cierto es que ha llamado la atención esta directriz bastante concreta dentro del complejo de Zarzuela. No es otra que la imposibilidad de comunicarse entre ellos por walkie-talkie. Todo esto mientras ella realiza el recorrido que va desde la entrada del recinto hasta Palacio. Por motivos de seguridad, los guardias cubren ese trayecto con puestos situados cada poca distancia, enlazados unos con otros, y van notificando un poco el paso de los vehículos por cada punto. Y fuentes habituales cercanas a Palacio han contado a Monarquía Confidencial que la prohibición no es puntual, sino que es una práctica instaurada que además se recuerda por parte de Leticia de forma regular al personal. Se trata al parecer de un aspecto especialmente sensible en términos protocolarios, ya que forma parte del movimiento diario de la reina dentro de un entorno donde cada desplazamiento suele estar milimetrado por motivos de seguridad. Las declaraciones del personal de seguridad, según estas fuentes, son que si ve que te comunicas por el walkie-talkie, te echa la bronca. Bueno, al parecer la norma no es una recomendación, por eso he puesto exigencia, directriz, instrucción, en este caso que la reina Leticia vigila de manera activa. ¿Se trata de una obsesión infundada o se trata de algo más? Bueno, los guardias están acostumbrados a funcionar con un sistema de coordinación constante y riguroso, y esa restricción modifica la manera en la que se organiza la seguridad durante esos trayectos. Es verdad que Zarzuela, como quien dice, está blindado y yo personalmente tampoco entiendo cuál es el problema con esto. Puede tener que ver en este caso por quién esté acompañada Leticia en ese corto desplazamiento de Zarzuela a la casa del príncipe. O sea, perdón, bueno, sí, la casa del rey. Es que se le llamaba antes la casa del príncipe, la casa de Felipe y Leticia. Bueno, pues algunos lo interpretan como un gesto de exigencia y control y otros como una forma de garantizar que el entorno se mantenga libre de interferencias, ruidos o conversaciones operativas mientras la reina atraviesa el recorrido de entrada y salida. No hay ningún comunicado formal de Zarzuela que explique la razón exacta de esa orden tan concreta, pero a mí lo que me llama la atención es que esto viene publicado en diarios que podemos considerar monárquicos, con lo cual no sé si es una crítica velada a Leticia, que se la esté llamando obsesiva en este sentido. Y bueno, pues aparecen varias interpretaciones con esto. Una, que Leticia quiere silencio absoluto desde el momento en el que ella pise el recinto de Zarzuela. Porque ella suele ser muy estricta con el orden, el funcionamiento interno y la presencia pública. Y pues que prefiere evitar cualquier sonido o intercambio por radio cerca de ella durante los traslados. La siguiente opción es que se trate del control, de cierto control del entorno en un espacio cerrado. Es decir, el tramo donde no pueden usar los walkie-talkies es relativamente corto. Y bueno, pues podría ser, debido al afán controlador de Leticia, limitar la comunicación sin mensajes inesperados o interferencias que puedan escucharse cerca del vehículo o del recorrido. Puede haber una medida de discreción interna para que no haya rastros, para que no se escuche accidentalmente cosas que a lo mejor no se tienen que oír y bueno, pues reduce el riesgo de filtraciones o interpretaciones. Y la cuarta, dicen que en Zarzuela se comenta a menudo que la reina es muy observadora y suele implicarse en el modo en el que se ejecutan los protocolos.
Algunos ven la instrucción como una manifestación de su constante atención al detalle. El caso es que la prohibición no es menor. Y el caso es que las personas que trabajan ahí son personas que están muy formadas y que además tienen que acatar las órdenes de los reyes, pero tienen también sus superiores. Pues para esto es un dolor de cabeza porque al parecer tienen que coordinar previamente los puntos de control, mantenerse estáticos o en posición, sin posibilidad de comunicación interna, confiar en que todo lo previsto se cumple sin mensajes de apoyo y ajustarse a una operativa basada en señales visuales y no auditivas. Como apuntan las mismas fuentes, esto no ocurre en momentos de alta actividad, como puedan ser visitas oficiales, reuniones institucionales o días que haya mucho movimiento, en este caso por zarzuela. La falta de comunicación por radio en esas ocasiones no se contempla, ya que puede complicar el trabajo, obligando al personal a preparar con más antelación los protocolos. Bueno, llamativo todo esto. A ver, yo podría hasta pensar, si me quiero poner conspiranoico, que se quiere evitar un poco que la la reina sea geolocalizada o algo parecido, que no haya dispositivos electrónicos de ella cerca, porque si no, yo no entiendo cómo se impone esta medida, como digo, por unas personas que están formadas en seguridad y que responden a órdenes superiores, pues que se lleve esto a cabo. A lo mejor todo es más sencillo y se trata de una simple cuestión de intimidad en el momento en el que se llega hasta zarzuela y la ley del silencio que hemos dicho antes. Bueno, a mí personalmente creo que si no es así, me parece un poco que raya el pasarse de la línea. Pero bueno, esta es un poco mi opinión. Este fin de semana, Leticia se ha ido a ver una película, Ciudad sin sueño, en una tertulia en la que ha participado y donde se quería visibilizar un poco la realidad de la Cañada Real en Madrid. No hay imágenes oficiales, así en forma de vídeo, era un plan entre comillas privado, pero bueno, pues se han filtrado fotos. Ha llamado la atención que no acudiese con Felipe y que se llevase a una amiga que no es una amiga cualquiera. Sé que estos días ha habido varios artículos repasando las amigas de Leticia, las que lo fueron, las que son ahora, nada nuevo bajo el sol. Las más conocidas son Soles Onega, María Oña y Sagrario Ruiz de Apodaca, la mujer de Lorenzo Milá, que trabajó con ella también en RTV como María Oña. Pero el caso es que ha elegido a su maquilladora. Su maquilladora se llama Natalia Belda y también por Marta Carazo. La reina Leticia sorprendía este fin de semana acudiendo al Ateneo de Madrid para disfrutar de proyección y un coloquio donde ella participó de la película Ciudad sin sueño, dirigida por Guillermo Galoe. Bueno, esto ha salido por un montón de medios. La película es muy buena, retrata la realidad de la Cañada Real a través de un gitano, de un chico gitano de 15 años que vive con su familia de chatarreros. Hemos incluso visto a los protagonistas de la película por algunos programas de televisión y este chico en concreto dijo que le gustaría que los reyes vieran con sus propios ojos la situación de la Cañada. Curiosamente, bueno, pues en este sentido parece que han puesto el oído y la esposa de Felipe VI no ha acudido en primera persona allí por razones evidentes, pero sí se acercó para conocer esta película. Bueno, esto es lo que dice un poco el artículo, yo me imagino que ya estaba informadísima. Y acudió con Natalia Belda, su maquilladora e íntima amiga. ¿Qué sabemos de esta persona? Bueno, pues ella la acompañó a la reina al interior del Ateneo, no se despegó de ella. Era Leticia quien interactuaba con unos y con otros
Y la chica quería pasar desapercibida, pero no lo ha hecho. De hecho, tiene hasta perfil de Instagram. Es maquilladora de muchos rostros famosos y trabaja con Leticia desde hace años. Hasta ahora no sabíamos que existía este vínculo tan cercano. Y es la primera vez que las vemos juntas disfrutando en solitario de un plan privado. Dice, la reina es muy dada a convertirse en íntimas de su entorno de trabajo. Bueno, al igual que ocurre con su estilista Eva Fernández, quien también se ha convertido en su mano derecha. Vale, iba a decir que Leticia, el control, pues eso, que traspasa un poco las fronteras. A ver, esto no es nuevo, esto ya lo vimos en su momento. Bueno, pues al final, con las personas que más interactúas en tu vida, pues al final se van generando vínculos. Pero es verdad que llama la atención y por ahí ha recibido alguna crítica, pero bueno, no es una cualquiera. La maquilladora, como digo, ha trabajado con grandes actrices como Bárbara Leni, Úrsula Corberó, Marta Nieto, Ana Castillo, Aura Garrido, y cantantes como Ana Torroja e incluso también con Blanca Suárez, que además es una de sus mejores amigas. Ahora hemos conocido que entre su exclusiva lista de clientas pues se encuentra Leticia. Más cosas que se han filtrado es que ella ni confirma ni desmiente trabajar para Leticia. Ella se mueve un poco en el perfil bajo, cosa que me parece, además de adecuado, inteligente. Y bueno, dicen que el cambio que ha tenido Leticia en los 2 últimos años en su rostro se debe, bueno, pues al trabajo, en este caso, de esta maquilladora de 45 años que se ha convertido en una de sus íntimas amigas. Bien, hay más. A ver, es uno de los personajes un poquito más mediáticos y Marta Carazo la conocemos de que ha presentado el telediario durante 2 temporadas recientemente. Pero Natalia Belda también se dedica, no voy a decir es youtuber, no, pero algo parecido. Ella trabaja para un portal que tiene que ver con el servicio doméstico, donde ofrece cursos, en este caso online, y donde se pueden ver cosas. Por ejemplo, tiene uno de maquillaje para una sesión de fotos, otro de estilismo, uno de para conocer las bases del maquillaje profesional y ser capaz de adaptar el estilo a cada necesidad. Y la verdad es que no entiendo muy bien, quiero decir, a ver, todo lo que hacen Felipe y Leticia son noticia, pero a ver cómo puedo yo decir esto. Yo leo algunos artículos y me da un poco la impresión, y con casas reales ya sabemos que se mueven con los gestos, y los que hablamos un poco de monarquía lo que tenemos que hacer es interpretar esos gestos, ¿no? También sabemos que la prensa es muy dada también a, bueno, no informar exactamente, porque yo no creo que en este sentido Zarzuela espere que informen de absolutamente todo lo que hacen. Pero cuando hay una retahíla de artículos destacando la especial amistad de Leticia, yo digo, uy, ¿y por qué con esta chica sí? Quiero decir, hay como 350.000 artículos sobre las amistades de Leticia en este sentido. Pero han cogido un poco a un elemento, no voy a decir débil, porque tampoco conozco tanto de esta mujer, pero sí, bueno, le han hecho una buena radiografía que en otros casos pues no se ha hecho. Y no me refiero a las amigas periodistas. A mí me llama la atención. ¿Puede haber un doble significado que se nos esté intentando decir algo por parte de la prensa? Como digo, esto viene en diarios serios, en digitales y en periódicos. Y no se centran, digamos, en lo que es el acto, aunque privado, social, de ir a ver una película, que en este sentido, bueno, pues tiene una reivindicación importante. No, se centran en la amistad de Leticia con su maquilladora. Bueno, vamos a ver a la chica, y como digo, me llama la atención porque es un perfil que no habíamos visto antes. He visto algunas fotos y
Entiendo que se dedica al mundo de la belleza y demás. Y bueno, aquí la tenéis haciéndose una selfie. Sí, a ver, yo no creo que sean ganas de figurar porque en 2 años no nos hemos enterado de quién era la maquilladora. El asunto es por qué ponerlo ahora todo esto, pues que salga a la luz, ¿no? Plan sin Felipe, plan con una amiga, radiografía a la amiga, y hoy de repente esta noticia tan rara, que me parece muy rara, de la estricta exigencia, norma, directriz, instrucción que ha puesto Zarzuela a los escoltas como si ella estuviera por encima del Ministerio del Interior. Tengo la sensación de que algo se está cocinando, pero no sé exactamente qué. Y tengo la sensación desde hace unas semanas en concreto. Uno de los digitales más críticos con Leticia ha dejado completamente de hablar de Leticia, y cuando se unen todos estos hechos, yo creo que, como digo, algo se está cocinando. No sé si es bueno, no sé si es malo, pero estaremos atentos. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos, y en el canal JDC uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.